tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente poder tener un momento más con la palabra de Dios, estudiar de ella y también poder obtener victoria en Cristo. Una de las cosas que hemos estado hablando es que ya tenemos esa victoria. Dios nos ha dado sus recursos a través de la persona de Cristo. Sin embargo, hablamos en semanas anteriores acerca del tiempo malo en el cual vivimos, en el cual nos enfrentamos día a día. Pero también hoy viene una pregunta a nuestra mente y es, ¿y qué pasa cuando hay derrota? ¿Y qué cuando hay derrota? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué debo de hacer? ¿Con qué cuento? ¿Cómo debo de entender esto? Así que antes de continuar con la lección del día de hoy, te invito a que donde estés, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y me acompañes en oración. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra y meditar en ella. Gracias, Señor, por lo que en tu palabra encontramos. Gracias porque a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido proclamados más que vencedores, al identificarnos con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. Gracias, Padre, porque sabemos que vivimos en tiempos difíciles, complicados, en tiempos peligrosos, en el día malo, como dice tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos firmes, pero aún a saber qué debemos de hacer cuando experimentemos la derrota en nuestra vida. Te pedimos esto, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Algunas personas piensan que los creyentes tienen que ser súper creyentes y que nunca deben de pecar. Ahora, en la Escritura, el apóstol Juan nos habla en el texto base que vamos a tomar el día de hoy de una situación que es una posibilidad. Miren, en la Biblia se admite con franqueza la posibilidad de la derrota del cristiano más triunfante. O sea, no existen supercristianos que nunca van a volver a pecar. Incluso tenemos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento que habían personas que vivían cerca de Dios, caminaban con Dios, hablaban con Dios, tuvieron situaciones complicadas de derrotas en su vida. Por ejemplo, Moisés, después de haber sido el gran líder de Israel, que llevó al pueblo durante el desierto y estuvo a punto de meter al pueblo de Israel a la tierra prometida, ese hombre que fue considerado el hombre más manso o humilde delante de Dios, pecó de soberbia y golpeó en la piedra cuando Dios solamente le había dicho que le llamara. También podemos ver a aquel hombre que venció a tantos pueblos, que derramó tanta sangre por su pueblo para que se posicionaran de la tierra prometida, para que tuvieran victoria, para que estuvieran guardados. Ese hombre David perdió una batalla con la inmoralidad sexual. Pero también el hombre más sabio de este mundo, Salomón, tomó una decisión necia. Así que vemos estos tres ejemplos de personas que fueron derrotados. Salomón había recibido la instrucción de Dios de que él no tuviera muchas mujeres. También de que no se hiciera de una persona que tuviera muchos caballos, para que no confiara en su ejército, sino se mantuviera confiando en el Señor. Y lo que hizo fue todo lo contrario. Así que la derrota es una posibilidad que la palabra de Dios nos enseña. Así que vamos a 1 de Juan en el capítulo 2 y versículo 1 para entenderlo con una base o un fundamento bíblico. Dice así la Escritura: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí vemos cómo el apóstol Juan nos expresa la posibilidad de que el creyente peque. Es algo posible, mas no la condición permanente. En Cristo se han hecho numerosas provisiones para mantener de manera ininterrumpida una vida victoriosa. Es importante que podamos tomar en cuenta este verbo que se menciona o se traduce aquí en esta sección, que dice, si alguno hubiere pecado. En el original realmente la palabra hubiere no existe. Más bien el verbo pecado se va a colocar ahí
de diferente, en un modo que es un subjuntivo. Y esto es algo puesto a un indicativo. Un indicativo nos indica lo que está sucediendo. O sea, si hubiera sido en modo indicativo, este verbo, colocado ahí en el griego, diría, si alguno peca, o nos indica que alguno va a pecar. Pero el subjuntivo es lo opuesto, y esto habla de algo que es una posibilidad que pudiera suceder. Entonces, por eso está diciendo aquí, si alguno hubiere pecado. En los versículos anteriores del capítulo 1, el apóstol Juan nos indica cuál es la manera de que nosotros podamos vivir una vida cristiana totalmente victoriosa, viviéndolo en la luz. Más tarde lo hablaremos. Pero también nos muestra la posibilidad de caer en el pecado o de ser derrotado, y nos da unas alternativas, como es primero confesar nuestro pecado. Si alguno hubiere pecado, entonces necesitamos confesar nuestro pecado, y Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero también vemos aquí en el capítulo 2 y versículo 1 que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, esto nos muestra algunas cosas interesantes. Como mencionamos, nos muestra una posibilidad. Podríamos decirlo así, que para el creyente podría ser algo normal o posible, pero no una norma de vida, ¿sí? Ahora, quisiera ilustrarte esta situación con una pequeña imagen, pero antes quiero mencionarte que habíamos hablado que Dios nos ha dado recursos. Ahora, la victoria tiene dos lados. Un lado es el lado divino. El lado divino de la victoria es lo que Dios hace proveyendo los recursos en Cristo que nosotros podemos obtener. Él ya lo hizo todo. De hecho, Él murió en la cruz y nos ha dado esos recursos para hacernos más que vencedores, para sentarnos a la diestra del Padre, para hacernos reyes y sacerdotes, para hacernos triunfantes en Cristo. Ya todo lo que tiene que ver del lado de Dios en la victoria ha sido provisto por Dios a través de la persona de Jesucristo. Pero la victoria tiene otro lado, que es el lado humano. Y el lado humano de la victoria es lo que el creyente hace posicionándose de los recursos en Cristo. O sea, apropiándose de esos recursos, posicionándose, colocándose en esos recursos y viviéndolos día a día. Ahora, entonces, ¿por qué hay derrota? Bueno, voy a tratar de ilustrártelo con esta imagen o esta ilustración. Y vamos a ver una sección que yo he colocado como título, la posibilidad, mas no la condición. Lo que Juan nos está diciendo es que es posible que el creyente pueda pensar que vive en luz y pueda vivir imitando en su carne los frutos del Espíritu o tratando de agradar a Dios. Sin embargo, eso le llevará al pecado, pero no necesariamente eso justifica su vida. Ahora, es una posibilidad, nos dice Juan, mas no es una norma o no es una condición permanente que el hombre debe de tener, ¿sí? Ahora, hay muchos creyentes que su condición permanente de vida cristiana es la derrota. ¿Por qué sucede eso? ¿Acaso no son creyentes? Posiblemente. Pero si son creyentes, ¿cuál es la razón? Bueno, analicemos a través de esta imagen. Dice, si alguno hubiere pecado. Ahora, ustedes tienen ahí en esta imagen que estamos proyectando ahora a un niño, ¿cierto? Y ese niño, obviamente, nos está mostrando que es un niño que se ha alimentado bien. Come frutas y verduras, se alimenta bien. ¿Y podemos ver en esa imagen a un niño derrotado? No, ¿verdad? Vemos un niño que tal vez está expresando una actitud de ganador, una actitud de victoria. Vemos un niño bien alimentado, vemos un niño fuerte, vemos un niño sano, pero si tú te fijas bien en sus ojos, no hay tristeza, hay alegría. Su boca expresa o sus labios expresan gozo. Entonces podemos ver que este niño está muy bien. Ahora te hago una pregunta. Si este niño se ha alimentado bien, se ha ejercitado bien,
y está gozoso, tiene fuerza, está sano, está con una actitud triunfante, entonces, ¿tú llamarías al doctor porque lo notas mal? No, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿cuándo llamas al médico para que venga a revisar a tu hijo? ¿Cuando está fuerte y sano o cuando está enfermo? Pues sí, cuando está enfermo. Tienes toda la razón. Aunque hay algunos que a veces nos sentimos enfermos y aún y así queremos llamar al doctor, ¿verdad que sí? Pero bueno, regresamos al tema que estamos hablando hoy. Ahora, una persona, ¿cuándo es cuando se enferma? Pues cuando no se alimenta bien, cuando en lugar de comer frutas y verduras, come comida chatarra, cuando se la pasa en su casa sentado sin salir a hacer ejercicio, no hay dinámica en su vida, no se ejercita, obviamente será más vulnerable y será más propicio a enfermarse, sobre todo en el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Muchos hoy tal vez no pueden expresar gozo porque no se están alimentando bien, no están durmiendo bien, se están enfermando, ¿verdad? No se están ejercitando y todo eso afecta a su cuerpo. Ahora vamos a ver en el aspecto ahora de la vida cristiana. Los creyentes que se posicionan de los recursos de Cristo, su estado normal es de victoria. Son sanos, gozosos, fuertes, dinámicos y en amor por los demás. Pero también existe la posibilidad de ser derrotados debido a que el mundo, la carne y el diablo están en acecho para derrotar al creyente. Juan nos explica que nosotros no debemos de desear o dejarnos llevar por los deseos de los ojos, los deseos de la carne ni la vanagloria de la vida. Pedro nos explica que el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El pecado está al acecho. El mundo, la carne, nuestro egoísmo, nuestra soberbia está esperando cualquier oportunidad para salir a flote. Y dijimos, el diablo está al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Esta es una realidad. Así como en el medio ambiente en el que vivimos, si nuestros hijos no se alimentan bien y todos los virus, bacterias y todo lo que hay alrededor de este mundo puede causarles una enfermedad, así también el mundo, el diablo y la carne puede hacernos vivir una vida de derrota, porque está al acecho de nuestra vida. Ahora esto nos tiene que hacer pensar en lo siguiente, que la victoria no es algo estático. Y esto es importante que podamos entenderlo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 10 y versículo 12, nos dice lo siguiente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces los creyentes tomamos la actitud de decir, bueno, ya soy creyente y listo. Y mantenemos nuestra vida en una actitud estática, sin dinámica. ¿Se acuerdan de la imagen del niño que miramos hace rato? ¿Ustedes podrían ver en ese niño a alguien estático? No, está activo, está dinámico, levantando un brazo, sonriendo y posiblemente tenía la cara de un niño que estaba constantemente moviéndose por todos lados. Ahora, a veces el creyente se mantiene en una forma estática, sin involucrarse en las cosas de Dios, sin servir en la iglesia, sin desarrollar sus dones espirituales. Y ese es un síntoma, probablemente, de que no hay una buena alimentación. Entonces, necesitamos entender que la victoria no es algo estático, es algo dinámico, es algo que está en constante movimiento. Por eso, cuando pensamos estar firmes, tenemos que pensar que es posible que caigamos. Ahora, me encanta esta declaración que quiero compartir contigo. Nunca llegaremos a un lugar en la vida cristiana a donde no sea necesario velar y orar para no entrar en tentación. Esas son palabras del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y nunca, jamás llegaremos a un lugar en la vida cristiana donde no sea necesario que nosotros velemos y oremos para no entrar en tentación. Incluso, me encanta el versículo 10, después de este versículo 12 de 1 Corintios
el versículo 13, dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Ahí te das cuenta que es importante estar observando, mirar, colocar nuestra mirada atentamente a aquellas cosas que nos pueden hacer caer. Dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque Dios permitirá la prueba, permitirá la tentación, pero tenemos que saber lo que dice la palabra, que ninguna de esas pruebas o tentaciones será mayor de lo que podamos resistir. Y que también juntamente con esa tentación, Él nos da la salida. Así que tenemos que estar alertas y dinámicos buscando la salida que el Señor ha provisto para nosotros. Ese es el lado divino de la victoria, el recurso de Dios. Que Él pone límite a lo que es la tentación, lo que es la prueba, pero también nos da la salida para que podamos soportar. Vamos a avanzar y entonces vamos a ver que también es importante que no solamente el tema de la derrota tiene que ver con una posibilidad y no como una forma de vida o algo constante o permanente, una condición permanente del creyente, sino que también cuando nosotros nos enfrentamos a esta situación de que el diablo, el mundo y la carne está acechándonos, tenemos que ir a un puerto seguro. En la antigüedad, los marineros, cuando ellos salían de viaje y emprendían ahí camino en el mar, cuando había alguna tormenta o había alguna situación complicada, ellos constantemente estaban pensando que podrían volver al puerto donde estaban seguros. Esa era una de las opciones principales que tendría el marinero. De la misma manera, nosotros también somos conscientes que nos vamos a encontrar con diferentes acechanzas del diablo, pero necesitamos cada día, en cada momento, volver al puerto seguro. ¿Y cuál es el puerto seguro del creyente? Bueno, el puerto seguro del creyente es Cristo, el abogado. Debemos de volver a su obra en la cruz y debemos de volver constantemente a esos recursos que nos ha provisto. Porque tenemos que entender que la victoria es un proceso, hermanos. Es algo que ya comenzó y nosotros tenemos que ir avanzando. ¿Cómo sabemos que esto es un proceso? Bueno, fíjate lo que nos dice Romanos en el capítulo 6 y versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, fíjate bien, dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Una de las formas que podemos entender cuando aquí nos muestra el apóstol Pablo, dice que sea destruido, y habla de ir destruyendo los deseos de nuestro cuerpo, nuestros deseos carnales, nuestros deseos mundanos. ¿Y cómo logramos ir destruyendo eso? Clavándolos en la cruz de Cristo, ¿recuerdas? Cuando nosotros tomamos esos deseos, porque acuérdate, ¿qué dice Santiago en el capítulo 4? ¿De dónde vienen los pleitos, las guerras, los conflictos? Bueno, de nuestros propios deseos, de nuestras pasiones. Y cuando nosotros tomamos nuestras pasiones y las colocamos en la cruz de Cristo, entonces podemos liberarnos de esto. Es un proceso. Cada día yo voy a ir descubriendo cómo mi carne va a manifestarse, se va a aflorar en mi vida, y tengo que tomar esa manifestación de mi carne y llevarla a la cruz y clavarla ahí, para poder ir destruyendo ese cuerpo de pecado que yo tengo, esa naturaleza pecaminosa que yo tengo. O sea, la idea no es golpearnos nuestro cuerpo, no, está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. No es lacerarnos o golpearnos, está hablando de crucificar nuestra carne día a día. Ahora, es importante que nosotros de aquí saquemos el principio de rendir cuentas a Dios, porque vamos a Cristo y le decimos, esto es con lo que yo estoy luchando y batallando hoy, y lo coloco en la cruz de Cristo. Ahora, rendir cuentas a Dios
también nos hace pensar en que es importante rendir cuentas a otras personas, como un entrenamiento de lo que será un día presentarme delante de Dios. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 que debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y de esa manera, cuando haya algún hermano que se ha hallado en alguna falta, entonces con un espíritu de mansedumbre y de paciencia debemos de restaurarle. Eso es lo hermoso de rendir cuentas. Sé que todavía hay personas que les cuesta rendir cuentas, porque no nos gusta que los demás sepan cuáles son nuestras luchas o nuestras batallas. Y nos vamos por el lado más fácil de la apariencia, pero esa no es la solución. Rindamos cuentas. Vamos a avanzar y vamos a ver que la victoria es permanecer. En 1 de Juan, en el capítulo 1, el apóstol Juan nos dice lo siguiente, versículos 6 y 7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si te fijas ahí, yo resalté los verbos. Y estos verbos son interesantes porque están en un presente activo. Y esto habla de permanecer. Todo el contexto que nos está diciendo aquí Juan es que debemos de permanecer en Cristo, andando en la luz, dice el versículo 7, pero si andamos en la luz. Ahora, si nosotros no permanecemos, no podemos tener victoria. Podemos maquillar la victoria, como dice el versículo 6, con la apariencia. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué sucede? Mentimos y no practicamos la verdad. Entonces la victoria no se puede aparentar ni se puede maquillar, porque eso es falso, es mentira y finalmente no practicamos la verdad. Pero para tener victoria necesitamos permanecer. Por eso dice ahí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué dice ahí? Nos limpia de todo pecado. ¿Recuerdas que el versículo 9 dice que cuando nosotros caemos en el pecado y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Así como el apóstol Pedro, el apóstol Juan y los 12 apóstoles recibieron de Jesús el lavado de los pies, y Jesús les explicó que en el diario andar y en el diario caminar ellos se iban a ensuciar los pies y necesitaban ser lavados. Así nosotros también, en el diario transitar por este mundo del cual no podemos aislarnos, tenemos que vivir, nos vamos a ensuciar los pies. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, y nos concentramos a andar en luz, y andamos como Él en luz, entonces la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de cualquier cosa que nosotros nos vayamos salpicando de este mundo. Qué hermoso versículo, ¿no es así? Ahora necesitamos creerlos y apropiarnos, pero también no solamente apropiarnos, sino posicionarnos de Él y entonces practicar andar en luz como Él está en luz. Vamos ahora a un último versículo que nos habla de la importancia de volver a la cruz, de volver a esa sangre preciosa que nos recuerda que tenemos la victoria. Y aquí está hablando de una lucha espiritual entre Satanás y Miguel y sus ángeles. Pero aquí nos habla de cuál es la victoria. Y dice Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando de aquellos que tuvieron la victoria en los últimos tiempos. Ahora, qué interesante es que ellos tuvieron la victoria. Y fíjate bien, ¿cuál es la razón por la que tuvieron victoria? Dice, por medio de la sangre del Cordero. Así que ese es el recurso que Dios ya nos dio, su sangre, que nos limpia, nos perdona.
Y esa nos da la victoria. Pero también vemos dos aspectos importantes. Fíjate lo que dice la segunda parte del versículo. Y de la palabra del testimonio de ellos. Cuando nosotros nos dediquemos no solamente a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, sino también a comunicarla, diciendo que nosotros somos testigos del poder de Dios en nuestra propia vida, entonces podemos estar viviendo una vida de victoria. Y por último, dice ahí el versículo, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Rendir cuentas a Dios. El proceso de la victoria, reconocer aquellas cosas que están mal en mi vida, tomarlas, ponerlas en la cruz y clavarlas ahí. Y que cuando pequemos, que cuando hay derrota, tenemos abogado a Jesucristo el justo. Pero recuerda que esta es una posibilidad, mas no tiene que ser la norma, no tiene que ser la condición de vida del creyente, una condición permanente. La condición permanente del creyente debe de ser la victoria. Lo normal en la vida de un creyente que se alimenta de la palabra, que se fortalece en la palabra, que practica la palabra, que se ejercita en la piedad, que tiene una vida dinámica, es fortaleza, es salud, es gozo y es amor por los demás. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Te estás alimentando correctamente o estás comiendo comida chatarra? ¿Necesitas del médico o necesitas del abogado? Puedes hacer uso de él, pero recuerda, necesitas alimentarte para tener una vida victoriosa. ¿Qué te parece si terminamos orando? Padre, gracias te damos por la lección del día de hoy. Y Señor, aunque la derrota es una posibilidad en el creyente, también como sucedió un día con Pedro, que él, Señor, por miedo, por cobardía, negó a Jesús, como también otros hombres en el Nuevo Testamento, que parecía que estaban firmes y victoriosos, tomaron una decisión equivocada y pecaron delante de ti y fueron derrotados. Señor, gracias porque también vemos cómo tomaron una oportunidad para volver a trabajar su vida. Recuerdo a Juan cuando, impulsado por su madre, quería tomar un lugar de privilegio al lado de Jesús. Pero después Jesús le mostró que por su gracia él tendría el lugar de privilegio y le llamó el siervo o el discípulo amado. Y le dio la responsabilidad aún de ver por María. Señor, gracias porque tú tomas nuestra vida y tú, Señor, en tu gracia la transformas, porque tenemos el recurso de la cruz de Cristo, de esa obra magnífica ahí en el Calvario. Porque, Señor, tenemos todas las riquezas de la gloria de Cristo para nosotros. Ayúdanos a posicionarnos de ella, a alimentarnos cada día de tu palabra y a vivir la vida cristiana que tú deseas que vivamos. Gracias te damos en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.